Pues buenas tardes a todos los compañeros que nos estén escuchando el día de hoy. Tenemos la presencia del doctor David Vázquez Martínez, que es el coordinador clínico del servicio de ginecobstetricia del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y viene a hablarnos hoy de un tema que parece mentira, pero es sumamente interesante, sobre todo por las prevalencias de las cesáreas, que a veces pudieran ser innecesarias. Más bien existen criterios específicos para realizar una cesárea, y en teoría se supone que es cuando el parto vaginal pues pone en riesgo la viabilidad del producto de la concepción o de la propia madre, o existen algunos otros problemas por ahí de tipo anatómico, fisiológico, que conducen a la cesárea, ¿no? En México no sé realmente cuál sea el porcentaje de las cesáreas, pero por ahí leyendo algunos artículos resulta que es más frecuente en las áreas urbanas que en las zonas rurales, donde existen parteras rurales y médicos que no son ginecobstetras ni nada, ¿no? Entonces eso traduce de alguna forma el pensar de que a veces se hacen las cesáreas por simplemente cuando se hacen en forma particular para mejorar los costos de atención de un hospital, o porque en una área institucional pues es más cómodo para un obstetra hacer una cesárea más rápido que estar esperando un parto más prolongado y cosas así, ¿no? Bueno, usted es el experto en eso, y entonces el tema de hoy se llama cesárea. Y pues doctor, lo dejo con... Buenas tardes. Vamos a comentar acerca de lo que es la operación cesárea, realmente de sus indicaciones, ya que actualmente es un problema ya de salud. Nosotros a nivel nacional, México, primero a nivel internacional, México ocupa el primer lugar en el indicador de número de cesáreas, y a nivel nacional, Oaxaca está como el primer lugar de número de cesáreas. Y aquí algo que es muy importante, tenemos que entender que la operación cesárea es un procedimiento que nos va a permitir darle bienestar a un feto o a una madre, pero hay que utilizarla en forma correcta. Y para esto vamos a tener, les voy a expresar algunas partes de lo que dice la guía de práctica clínica para la operación cesárea. Existen algunos paradigmas muy... pues que nos involucran mucho a todos, en donde pensamos que la mujer que tiene una operación cesárea pues es indicación de otra operación cesárea, cuando la guía de práctica clínica nos dice que podemos otorgar todavía a esa mujer que tiene una operación cesárea, siempre y cuando no cumpla dentro de un criterio de una indicación absoluta, realizar un trabajo de parto, pero en el cual tenemos que estarlo supervisando y monitorizando en forma adecuada, para que de esa manera evitemos las complicaciones que se pueda presentar en la mujer y en la mujer embarazada, y en lo que puede ser en el producto, ¿sí? Entonces, entrando en el tema de lo que es la operación cesárea de acuerdo a la guía de práctica clínica, ¿tú me la vas a recorrer? ¿Sí? La operación cesárea, pues bueno, vamos a tener primero, tenemos que recordar que en la guía de práctica clínica hablamos de evidencias y hablamos de recomendaciones. Entonces, dentro de esa guía de práctica clínica de la operación cesárea, bueno, nos involucra una estrategia para disminución de la frecuencia de esta operación, en la cual tenemos que tenemos que generar una evidencia y una recomendación. Y en estas evidencias y recomendaciones vamos a tener como número 1, aquella en la cual vamos a tener una existencia de una evidencia de que se debe de admitir en pacientes con falso trabajo de parto a la sala de trabajo, y en la cual tenemos que evitar generar una inducción innecesaria, ¿sí? Al generar o evitar una inducción innecesaria, pues vamos a tratar de disminuir la operación cesárea. ¿Cuántos de nosotros no hemos generado inducciones en pacientes en las cuales nos dicen que tiene 40 o 41 semanas, y en las cuales no corroboramos o no hicimos nuestra clínica y corroboramos el diagnóstico, ¿sí? Y en el cual, ¿qué hacemos? Empezamos a administrar algunos medicamentos. Como saben ustedes muy bien, tenemos para la inducción lo que es la oxitocina.
Y como término de inducción para un trabajo de parto tenemos dosis para ir incrementándola. En ocasiones no conocemos cómo es la inducción, ni tampoco conocemos qué medicamentos como el uso de prostaglandinas podemos administrar para modificar ese cuello cervical y para que nos permita tener un buen trabajo de parto. En ocasiones podemos aplicar lo que es el misoprostol, pero si vemos lo que nos dice la guía de práctica clínica, el misoprostol, aunque sean dosis pequeñas como manejamos en ocasiones un cuarto de tableta para generar una maduración cervical, no está indicado. ¿Por qué? Porque nos va a generar productos que van a generar sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué? Por una hipertonía generada y en la cual puede ser también una tensión de un parto en forma abrupta. Entonces, y nos puede generar atonía uterina. Si nos damos cuenta, nos va a generar complicaciones. Entonces, para que nosotros evitemos generar mayor número de operaciones, en este caso la cesárea, tenemos que evaluar en forma adecuada a nuestra paciente para que de esa manera podamos generar una inducción adecuada en nuestra paciente y de esa manera que no sean inducciones innecesarias. Ahora, dentro de esta misma guía de práctica clínica, otra de las evidencias que nos proporciona o que nos dice para que tengamos una reducción de la operación cesárea es que nosotros tengamos también un poquito de paciencia en aquella paciente que nos llega y que está en pródromos de trabajo de parto, que no ingresemos en forma inmediata a esa paciente a nuestras salas de labor, porque simplemente lo que vamos a generar es una inducción innecesaria o simplemente un mal seguimiento de mi paciente cuando ya la tengo hospitalizada, y por lo cual vamos a terminar en una operación cesárea. Así como también factores que incluye dentro de la sociedad. Acuérdense que una mujer embarazada pues es el centro de esa familia, en donde todos están viendo el momento de esa atención de parto y que todos quieren que salga bonito, que salga bien y que no tenga complicaciones y que se haga en un tiempo corto. Entonces, para generar todo eso, tenemos que conocer primero qué es un trabajo de parto, qué son pródromos de trabajo de parto, darle la educación a los familiares para que estén más tranquilos y nos permitan hacer nuestro trabajo. Porque si también nosotros hacemos un ingreso de una paciente en forma no en tiempos adecuados, pues simplemente si está en pródromos, acuérdense que un pródromo pues simplemente son dolores que vienen, se genera una actividad y se desaparece. Y en el momento en que las internemos, pues simplemente vamos a generar mayores tiempos de estancia, mayores enojos con los familiares que están allá afuera esperando que la paciente ya haya nacido el producto, y pues simplemente no tenemos nada de eso, que es lo que nos está generando también una medicina defensiva. Y al generar una medicina defensiva, ¿qué hacemos? Operamos, pero sin indicaciones, y generamos también ingresos que no son necesarios. Otra de las evidencias que caen dentro de esta estrategia para la disminución de la frecuencia de la operación cesárea de acuerdo a la guía de práctica clínica es ingresar a la paciente en fase activa de trabajo de parto a la sala de labor y no realizar inducciones innecesarias del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el trabajo de parto tiene dos fases, una fase latente y una fase activa. La fase activa, vamos a hablar cuando ya tiene una dilatación de 4 o más de 4 centímetros de dilatación. En ocasiones podemos agregar y poner dilatación, una fase activa con una dilatación de 2 o 3 centímetros o de 1 centímetro. Esa no es fase activa. Entonces tenemos que aplicar el conocimiento que nos genera la curva de Friedman, lo que es el trabajo de parto, cómo lo divide en sus fase latente, fase activa, para de esa manera poder determinar en qué momento voy a ingresar a la paciente. Dentro de estas evidencias y recomendaciones también nos está mencionando lo que es la buena práctica, ¿sí? Y en la buena práctica, ¿qué vamos a hablar o qué vamos a comentar? En esta buena práctica vamos a tener las indicaciones para una inducción de un parto en forma innecesaria, ¿sí? En las cuales yo no puedo inducir un trabajo de parto en una paciente que tiene HIV, que ustedes como muy bien saben, es una paciente que de entrada tiene indicación de una operación cesárea. Otra de las indicaciones que tenemos, aquella que tiene una cesárea iterativa o 2 cesáreas previas, que a eso le llamamos cesárea iterativa, no interativa ni iterativa, es cesárea iterativa. Esa paciente
también es una indicación absoluta para una operación cesárea. Y no voy a dar una inducción porque simplemente vamos a generar una complicación. Tenemos otra indicación como puede ser la situación transversa, ¿sí? Principalmente en una situación transversa con dorso inferior nos cambia la técnica, ¿sí? Una con situación transversa con dorso superior nos va a dar una técnica diferente para hacer la operación cesárea. Las pacientes que llegan con presentación pélvica, existe una indicación absoluta para hacer o terminar el embarazo en una cesárea. Placenta previa total, ya sabemos que es una paciente que también vamos a terminar en una cesárea como indicación absoluta. Antecedentes de cirugías uterinas, también vamos a tener aquellas que hayan tenido miomectomías, ¿sí? Y que hayan sido miomas, que hayan sido profundos, o que haya tenido algún otro tipo de cirugía a nivel del útero, también tenemos que cuidarlas y es una indicación absoluta para una operación cesárea. ¿Sí? Las cardiopatías, una paciente cardiópata con una clase 3 y una clase 4, no vamos a dar una indicación para una inducción, ¿sí? Esa sería una inducción de parto innecesaria. El estado fetal inestable, ¿sí? Aquel que llega con sufrimiento fetal agudo, pues igual, simplemente es una paciente que tiene una indicación absoluta para una operación cesárea, ¿sí? Entonces no confundamos los términos que vamos a empezar, que estamos manejando y que vayamos a empezar a dar indicaciones de que no se debe hacer la cesárea. Hidrocefalia fetal, acuérdense, si ya tenemos un diagnóstico de un producto con malformaciones y en ese caso siendo específicos con una hidrocefalia fetal, también es una indicación absoluta para terminar ese embarazo en una operación cesárea. Por lo tanto, no es indicación para que generemos una inducción de parto, porque entonces es una inducción de parto innecesaria y la cual nos va a generar complicaciones en el binomio. Otras estrategias para la disminución de la frecuencia de la operación cesárea, después de lo que estamos mencionando, tenemos lo que es el embarazo gemelar. El embarazo gemelar por sí solo ya es una indicación absoluta de una operación cesárea de acuerdo a la guía de práctica clínica. Primer gemelo pélvico también es una indicación de operación cesárea. Herpes genital activo, indicación de operación cesárea, que no confundamos con la infección del virus del papiloma, que no es una indicación, que no está dentro de la guía de práctica clínica para interrumpir el embarazo por vía abdominal. Tumores que obstruyen el canal de parto, como una miomatosis, por ejemplo, que estuviera a nivel cervical, pues bueno, esa es una paciente que tenemos que terminar en una operación cesárea. Cerclajes por vía abdominal que se puedan generar, esa es una indicación para que se termine en una operación cesárea, no aquella que tenga un cerclaje por vía vaginal. El cerclaje por vía vaginal simplemente lo cortamos y podemos generar que se inicie el trabajo de parto y ir vigilando la evolución del mismo. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es una indicación absoluta para que podamos generar la operación cesárea. Un producto óbito mayor de 30 semanas de gestación en una paciente sin trabajo de parto por más de 24 horas es una indicación para la interrupción del embarazo por vía abdominal. No es indicación para generar una inducción, es paciente que por guía de práctica clínica tenemos que interrumpir el embarazo. Entonces, como vemos, existen diferentes indicaciones que caen como indicaciones absolutas para que tengamos la indicación de operar a la paciente, de terminar el embarazo en una operación cesárea. Dentro de lo que ya vimos, no observamos que me diga que por una cesárea previa es una indicación de operación cesárea. Vimos que existe la indicación absoluta de 2 cirugías previas, de 2 cesáreas, para convertirla en una iterativa y realmente hacer la operación cesárea. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de esas evidencias, para la inducción del trabajo de parto, vamos a tener que la evidencia que nos permite la guía de práctica clínica es el uso de prostaglandinas para maduración cervical o inducción del trabajo de parto con cesárea previa, la cual no es aconsejable en la mayoría de las mujeres, ¿sí? Por eso al principio hablamos de pacientes que tienen que generar trabajo de parto y que las debemos de ingresar en el momento de que tienen una fase activa, siempre y cuando tengamos la vigilancia estrecha de ese desarrollo del trabajo de parto y de la vigilancia del binomio. Existe la evidencia que la madurez cervical con prostaglandinas incrementa también la incidencia de ruptura uterina hasta 15 veces más en comparación a las mujeres que se realiza cesárea electiva, ¿de acuerdo? Entonces, aquella mujer que tenga una
una cesárea previa o aquella mujer a la cual yo quiero generar una inducción y que yo quiera utilizar prostaglandinas, simplemente lo que voy a generar un riesgo mayor de una ruptura uterina. El misoprostol, que es lo que es un paradigma, porque en diferentes hospitales, ya sea en el área urbana y en las zonas rurales, el misoprostol se utiliza y se utiliza en forma indiscriminada y se utiliza sin dosis específicas. Solamente hablamos a veces de un cuartito o de media tableta, cuando realmente si lo estamos utilizando estamos cayendo en no cumplimiento de la guía de práctica clínica de la operación cesárea. Por lo tanto, una de las evidencias que nos reporta la guía de práctica clínica es el misoprostol no se recomienda para la maduración cervical, ya que se asocia a ruptura uterina en pacientes con cesárea previa, ¿sí? Otra de las evidencias, el trabajo de parto espontáneo se asocia más a un parto vaginal exitoso que cuando el trabajo de parto es inducido. Por lo tanto, tenemos que concretar que la paciente que vamos a generar, que tengamos un buen trabajo de parto, es aquella que nos va a llegar con un trabajo de parto espontáneo, aquella que ya nos llega y la ingresamos con una fase activa, con más de 4 centímetros de dilatación, y la cual nos va a generar realmente un parto exitoso. Si la ingresamos antes de tiempo con un mal diagnóstico, siendo diagnósticos no congruentes, pues simplemente a lo que vamos a caer es a la operación cesárea y al mayor incremento que ya lo tenemos en el estado. Ahora, para estas pacientes no queda la no generar una prueba de trabajo de parto. Se puede generar el trabajo de parto, ¿sí? Y vamos a darle una prueba de trabajo de parto. Entonces, no hay contraindicaciones con el antecedente de una cesárea previa tipo KER. Acuérdense que las cesáreas, podemos tener cesáreas corporales. Una corporal definitivamente queda como una indicación absoluta para la operación cesárea. Aquella paciente que tiene una operación cesárea tipo KER, que es segmentaria, que es transversa, es a la que podemos ofertarle un trabajo de parto, pero también teniendo nuestra seguridad como médicos, y nuestra seguridad como médicos es generando una hoja de consentimiento informado que le vamos a dar una prueba de trabajo de parto que nos la firme la paciente, y con eso podemos generarlo. Ahora, ¿dónde lo vamos a generar? Lo vamos a generar en hospitales, no lo vamos a de segundo nivel, no lo vamos a generar en unidades de medicina o lo que es centros de salud, porque no tienen los medios adecuados para resolver lo que se pudiera presentar como una complicación en el momento de que estamos generando un trabajo de parto, ¿sí? Entonces, para asegurar un parto seguro después de una cesárea, se debe de realizar primero nuestra clínica, utilizarla de forma adecuada, en la cual tenemos que determinar una pelvis materna que sea con parámetros adecuados para poder decir que es una paciente indicada o adecuada para generar un trabajo de parto. Que se atienda en un hospital que cuente con todos los recursos, que deberá solicitar consentimiento bajo información, ¿sí? Lo que les comentaba, para que de esta manera no tengamos ningún riesgo como médicos y no estemos trabajando también medicina a la defensiva. Monitorización electrónica fetal continua. El hecho de tener tococardiógrafos no quiere decir que los tengamos que utilizar en forma exagerada. En el caso de pacientes con cesárea previa, hay que estar monitorizando en forma continua para tener un buen término de este embarazo. Se debe registrar en el expediente clínico el tipo de incisión de la cesárea previa en toda mujer en que se planea el parto. ¿Por qué? De esa manera estamos dando, o para que exista la evidencia de que estamos dando una indicación adecuada para aquella paciente que tiene una cesárea previa tipo KER. Si existiera una cesárea tipo corporal, como ya lo mencionamos, simplemente es una paciente que termina en cesárea. Se deberá contar con un quirófano en un tiempo mínimo de 30 minutos. La paciente candidata para parto después de cesárea no deberá tener antecedentes de ruptura uterina ni otras cicatrices uterinas previas, como ya lo habíamos mencionado, para que realmente tengamos una paciente que sea adecuada para llevar a cabo un trabajo de parto con cesárea previa. Vamos a tener ciertas contraindicaciones para el parto después de la cesárea, en algunos casos, como son cesárea previa clásica en T o cirugía previa transfundida, ¿de acuerdo? Ruptura uterina previa, complicación médica o estética que contraindica un parto vaginal, incapacidad de efectuar una cesárea de emergencia debido a la zona en donde nos encontremos,
debido a falta de cirujano, anestesiólogo, quirófano, antecedentes de 2 o más cesáreas previas, como habíamos quedado, que es una indicación de operación cesárea con indicación absoluta. El éxito de parto después de cesárea previa varía de un 60 a un 80%, o sea que tenemos un alto porcentaje que de 10 mujeres, por lo menos que tienen cesárea previa, una cesárea previa, podemos obtener que 6 o 8 mujeres de 10 sean partos vaginales, pero con una vigilancia adecuada. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener para reducción de la operación cesárea y que en un momento dado estas mujeres que ya tenían cesárea previa terminen en un parto vaginal? Pues vamos a tener una menor estancia hospitalaria, un menor sangrado o riesgos de hemorragia obstétrica, que como ustedes saben muy bien, el Estado había estado ocupando los primeros lugares. En el 2014 terminamos en el 10º lugar en mortalidad materna, y las causas principales es hemorragia obstétrica y la otra es preeclampsia. Entonces, ahorita en lo que vamos en el transcurso de estos meses de este año, desafortunadamente volvemos a caer en el primer lugar a nivel nacional de mortalidad materna. Hasta este momento llevamos 8 muertes maternas, y en el cual pues ahí sí no estaríamos hablando de hemorragias, estamos hablando de malos manejos en pacientes con preeclampsia. Entonces, retomando nuevamente el tema, el hecho de los beneficios de un parto vaginal en esta paciente, pues bueno, vamos a evitar el sangrado, vamos a evitar que nos caiga una hemorragia obstétrica, vamos a evitar que tengamos que terminar en una histerectomía obstétrica, vamos a evitar la transfusión en ese tipo de pacientes, vamos a evitar que nuestra paciente esté en la unidad de terapia intensiva, y por lo tanto vamos a encontrar mayores beneficios si generamos un buen trabajo de parto con un buen seguimiento durante este desarrollo. Vamos a tener también menor probabilidad de infecciones, ¿sí? Recordemos que también las infecciones nosocomiales las tenemos presentes, entonces vamos a reducirlas, y también los eventos tromboembólicos también lo vamos a reducir. Ahora, entrando dentro de las indicaciones de la operación cesárea, tenemos 2 grupos. Hay grupos en los cuales determinamos la indicación de la operación cesárea como absolutas e indicación de operación cesárea como relativas. Pero viendo, digamos, los factores que se involucran, tenemos causas que pueden ser maternas y causas que pueden ser fetales, ¿sí? Dentro de las causas maternas vamos a estar hablando distocia de partes óseas, ¿sí? Pero para eso tenemos que hacer un buen diagnóstico que realmente sea una desproporción cefalopélvica. Y para eso tenemos que utilizar nuestra clínica, valorar nuestros ángulos subpúbicos, diámetro isquiático, escotadura sacrociática, paredes vaginales, ¿sí? Y con eso vamos a poder determinar si nos puede generar una distocia de partes óseas en el caso de las causas maternas. Estrechez pélvica, ¿sí? Pelvis asimétricas o deformadas, tumores óseos de la pelvis, distocias de partes blandas, malformaciones congénitas de la madre, no estamos hablando del feto, de la madre, que son causas maternas que nos pueden dar la indicación de la operación cesárea, tumores del cuerpo o segmento uterino, cervix, vagina y vulva, que obstruyen el conducto del parto, que son indicaciones de la operación cesárea. Cirugía previa del segmento y o cuerpo uterino, incluyendo operaciones cesáreas previas, cirugía previa del cervix, vagina, vulva, que interfiere con el proceso adecuado del trabajo de parto, son causas todavía maternas, así como distocia de la contracción o hemorragia, como puede ser placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Acuérdense que el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, en una paciente que generemos un trabajo de parto, se nos puede presentar, ya sea una paciente con cesárea o sin cesárea. Si agarramos e iniciamos una inducción innecesaria, el uso de oxitocina nos puede generar todo este tipo de complicaciones. Causas fetales. Dentro de las causas fetales vamos a hablar de macrosomía fetal, que condiciona la desproporción cefalopélvica, pero que ya estamos hablando como causa fetal, no como causa materna. Entonces, tenemos que iniciar nuevamente lo que hemos perdido en muchos lugares, el hecho de generar nuevamente nuestra clínica, ¿sí? Como hablamos al principio, como causas maternas. Para que yo pueda valorar una pelvis, tengo que conocer
cuánto mide mi diámetro bisquiático, mi ángulo suprapúbico, las escotadoras sacrociáticas, las espinas ciáticas, cómo tengo que encontrar ese sacro, si existen las paredes convergentes, divergentes, paralelas. Todo eso tenemos que volver a retomarlo para poder hacer un diagnóstico adecuado y poder saber si es una causa materna como desproporción cefalopélvica, o en el caso de una desproporción cefalopélvica por causa fetal, conocer la regla de Johnson. Acuérdense que la regla de Johnson tenemos que determinar fondo uterino menos 11 si el producto está encajado, o menos 12 si el producto está libre, y lo multiplicamos por una constante que es de 155, y lo cual nos va a determinar el peso aproximado del producto, lo cual va a determinar si es un producto grande o un producto macrosómico. Acuérdense que el producto macrosómico por definición es aquel que pesa igual o mayor a 4 kilos. Entonces con eso podemos sustentar lo que nos marca también lo que es la NOM 004 del expediente clínico, llevar un expediente en forma adecuada, ¿sí? Entonces parte de nuestra clínica se tiene que involucrar en esto para poder determinar causas maternas, en este caso estamos hablando de causas fetales, y poder hacer un diagnóstico asertivo. Alteraciones de la situación, presentación o actitud fetal, igual las maniobras de Leopold, que son las que nos van a determinar dónde está, cuál es la situación, cuál es la presentación o cuál es la posición que me está guardando ese feto. Y de esa manera poder valorar si realmente es una indicación o no de una operación cesárea. Prolapso del cordón umbilical, que bueno, eso ya es visible, ¿sí? Sufrimiento fetal, que eso también ya lo tenemos que manejar como visible. Malformaciones fetales incompatibles con el parto, embarazo prolongado con contraindicaciones para parto vaginal o cesárea postmortem. Y tenemos las causas mixtas. Dentro de las causas mixtas, pues vamos a estar hablando de un síndrome de desproporción cefalopélvica. Vamos a estar hablando el síndrome de desproporción cefalopélvica, y estamos hablando de que existe una causa materna y que existe una causa fetal, la cual me está hablando de una DCP. Vamos a hablar de las pacientes que tienen preeclampsia, pero recordemos que cuando hablamos del síndrome de preeclampsia y como indicación para una operación cesárea, será aquella mujer que llegue como una preeclampsia severa, ¿sí? O pacientes con eminencia de eclampsia, o definitivamente aquella que ya me convulsionó o que sea en un estado comatoso, pero la cual es una paciente con eclampsia. Embarazos múltiples, que es una indicación mixta para operación cesárea, infecciones amnióticas o la misma isoinmunización materno-fetal. Entonces, lo que hemos hablado es un grupo en el cual determinamos causas maternas, fetales y las que quedan como causas mixtas. Pero también tenemos otro grupo dentro de la misma guía de práctica clínica que nos va a estar determinando cuáles son las indicaciones en las cuales tenemos que caer para poder tener la certeza que estoy haciendo una operación cesárea indicada o adecuada. Entonces vamos a hablar de cesárea iterativa como término, que ya habíamos mencionado, aquella que tiene 2 cesáreas previas, presentación pélvica, sufrimiento fetal, retraso en el crecimiento intrauterino, ¿sí? Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, placenta previa, placenta de inserción baja, incisión uterina corporal previa, presentación de cara, prolapso de cordón umbilical. Estas son indicaciones absolutas con las cuales nos tenemos que basar para poder dar la indicación de la operación cesárea y no estar abusando de la cirugía. Hidrocefalia, gemelos unidos, infecciones maternas de transmisión vertical, como es en el caso del VIH. Recuerden, de acuerdo a procesos o normas para el manejo de la paciente con VIH, la paciente con VIH tiene que terminar en una operación cesárea, no se le tiene que dar la oportunidad de un trabajo de parto, porque si no tenemos una mayor contaminación para el feto. Embarazo pretérmino, menores de 1500 gramos, son aquellas que vamos a tener como indicación absoluta para una operación cesárea. Y condilomas vulvares grandes, que son aquellas que obstruyen lo que es el canal de parto y que en un momento dado pues simplemente no nos va a permitir un desarrollo de un parto vaginal. Entonces esas son indicaciones absolutas. Las otras vimos como causas para la indicación cesárea, maternas, fetales y mixtas. Esto tenemos ahorita como operación cesárea. Dejo abierto el canal para preguntas, si es que existen. Ok, doctor, pues le agradecemos mucho.
Ok. Espero que no sea la primera vez que nos acompañe. Hay muchos temas de qué hablar. Muy bien, doctor. A veces recurrimos a Laurita también. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, pues aquí le damos una constancia, Muy bien, doctor. un reconocimiento de aquí. Ok. Muy bien, gracias. Y pues le agradecemos nuevamente su presencia